Bueno, bienvenida Florencia Battiti. Florencia Battiti, que es muy conocida, pero que es bueno que te presentemos y que contemos que sos crítica de arte, curadora en jefe del Parque de la Memoria, vicepresidenta de la Asociación de Críticos y desde mi corazón y mi experiencia, un excelente docente. Alguien que hace mucho por hacer que los demás disfruten del arte de una manera asequible, sencilla, amena, con una mirada aguda, espontánea, fresca. Algo que hace que para los que tenemos la suerte de disfrutarte, ya digo como una amiga, porque hace un tiempo largo que nos venimos conociendo y acompañando, es un placer encontrarte acá, ¿no? En la instalación de José Luis Landet, en el Museo Marco La Boca. Recién dijiste, estando acá sentada me parece estar en el corazón de la muestra. Y la verdad que sí, es como la entraña de la muestra. Así que te invito a que conversemos sobre algunas ideas que hemos venido hablando y sobre otras que seguramente se nos van a ir ocurriendo juntas. Bien, bueno, gracias Sandra por la invitación y gracias a José, por supuesto. Sí, aquí la sensación física de estar aquí, había visto la muestra pero no había ingresado a este centro, y la sensación son las entrañas de esta gran instalación, de esta gran obra. Estuve escuchando algunas de las charlas anteriores y acuerdo cuando Marcos Kramer charla con José y le dice que en realidad esto es esta muestra, creo que Ana Battistosi también se refiere a eso, es una gran obra que tiene como esta dimensión de la obra de arte total, ¿no? Yo escribí una breve nota para la revista Arte al Día, en la que me refiero a eso porque fue como la primera sensación, viste que las muestras como estas, en general casi todas, pero especialmente estas, muestras como estas de José, tienen muchas, ¿no?, capas de sentido a las que uno va entrando a lo largo de, quizás de los recorridos, que en este caso está bueno que sean más de uno, una primera impresión, una segunda. Pero la primera impresión que tuve, que fue esa que capté o traté, digamos, de transmitir y de captar en esa breve nota, tenía que ver con esto, ¿no? Como que la disposición arquitectónica de la instalación, el modo en que José, digamos, le invita al espectador a transitarla. Es una escultura, es arquitectura, las escultopinturas, esta cuestión de ascensión, digamos, ¿no?, con el centro iluminado aquí arriba. Todo me remitía, digamos, a este concepto de obra de arte total, pero que paradójicamente, y esto es como re interesante para mí, no habilita una lectura totalizadora, digamos. Hay como una voluntad de multidisciplinar, digamos, una voluntad de reunir una gran cantidad de materiales de su propia, digamos, proyecto poético, ¿no? Incluso hay una voluntad de invitar y de darle espacio, digamos, a colegas, bueno, acá estamos, digamos, a otras voces, pero también dentro, digamos, del proyecto poético de la muestra en sí, estas invitaciones y estas participaciones que José mismo también habilita, pero esta digamos, voluntad multidisciplinar que yo respiro, digamos, en la obra de José, no implica, sino todo lo contrario, digamos, abre lecturas, no va por una única lectura totalizadora, ¿no?, que sería algo así como quizás lo que de alguna manera infundía la modernidad, ¿no? O sea, este gran relato, algún gran relato con una lectura unívoca, ¿no?, fuerte, hegemónica. Acá es completamente, digamos, otro el abordaje, ¿no? Es como un abordaje en el que se abre un abanico muy amplio, pero así todo es amplio, pero tampoco es infinito, digamos. El universo que él trabaja es un universo de materiales acotado, y acá sí
entro con el tema que vos me propusiste, digamos, que yo le trate como la perspectiva de lectura que yo trate de habilitar, que es la cuestión de la memoria, digamos, ¿no? Y es, digamos, ¿por qué digo que es acotado? Porque, digamos, la operatoria de trabajar con elementos existentes, con archivos, con un universo, digamos, que ya está dado, es una práctica en el arte contemporáneo que, bueno, que obviamente José Luis comparte con varios otros artistas de su generación, ¿no? Pero en el caso de José Luis, el universo que él delimita, ¿no? El universo de materiales que él delimita, es un universo singular y bastante significativo, digamos. El universo, cuando digo universo, digo materiales. Dentro del proyecto poético de José uno encuentra las obras, digamos, de pintores anónimos que él consigue y compra en mercados de pulgas, diferentes textos que remiten a las narraciones de las utopías revolucionarias fallidas, ¿no? Utopías fallidas del siglo XX, infinidad de materiales, digamos, que él maneja, cosas que ya existen, enciclopedias, textos, pinturas anónimas, su propia obra, que también a veces aparece dentro de este universo que él va delimitando, pero son todos, digamos, todos estos materiales traen una carga de memoria, una existencia previa, y que él va reconfigurando, dándoles un nuevo orden y una nueva significación. Pero dependiendo, por supuesto, cada operación es diferente y las operaciones a las que José somete estos materiales son muy variadas, pero casi te diría que en el mayor porcentaje de los casos, esa memoria que traen los objetos y los materiales con los que José trabaja están. O sea, como que me da la sensación que él decide dejarles transmitir parte de esa memoria. Por más que sumerja, que corte, que intervenga, que meta mano, digamos, en estos objetos, esos objetos, como puede pasar, por ejemplo, con algunas obras informalistas, con Berni, con Kemble, esas chapas que uno ve, digamos, que provenían, bueno, esos materiales parlantes siguen hablándole al espectador, más allá de la manipulación a la que José los somete. Es un modo de traerlos a la vida, ¿no? Sí, de darles una nueva vida. De revivificarlos. Exactamente. Desde una perspectiva propia y donde quienes conocen la obra de José y quienes se acercan por primera vez, yo creo que lo que se puede palpar desde la instalación hasta todos los recorridos que uno puede hacer es algo que nos remite a su propia esencia. Hay mucho puesto del sentimiento del artista, del pasado del artista, de su memoria familiar, de su memoria familiar, de un pasado que revivifica, pero que también se sitúa mirando hacia el futuro, con estas ideas de utopía inconclusas, pero como un gran apostador a una transformación a través del arte, algún tema que también nosotras hemos conversado. Y te traería hacia ahí para conversar también cómo nos puede transformar el arte y esta relación entre las obras de José y cierta proximidad, cierta cotidianeidad, porque no dejan de ser cosas que tienen su taller. A vos te impresionó mucho una obra que hay casi un mural de un enorme paisaje en la planta alta. Y bueno, me gustaría que hoy, que es otra mirada, porque es otro recorrido el que hicimos, comentaras qué te pasó con estas cosas, ¿no? Sí, a ver, la memoria de estos materiales está todavía viva. Es cierto que él les da una nueva vida, pero por lo menos lo que a mí me parece es que en esa operación, digamos, de darles esta nueva vida, reconfigurar estos materiales, él decide que esos materiales de todas maneras sigan transmitiendo parte de la memoria con la que cargan, ¿no? Y de alguna manera, esta noción de memoria, que yo te comentaba que a mí me interesa, digamos, trabajar, es una noción de memoria que tiene que ver con una praxis social, pero que también lleva
implícita esta dialéctica del olvido, ¿no? Y eso yo creo que también está presente en el proyecto poético de José. O sea, estas, digamos, superficies que por momentos aparecen en sus imágenes, en las que, bueno, hay obturación, hay obliteración de la memoria de ese material y de ese objeto. Él decide significativa y poéticamente, digamos, que uno acceda a determinada porción, digamos, de esa memoria, pero también, de alguna manera, la obra de José como que destila, sí, como decía, me parece que era Feda, una carga nostálgica, ¿no? En su charla Feda se refería a que hay una nostalgia de lo perdido. Yo me refería a utopías fallidas, creo que un poco también puede ir por ahí, probablemente por lo que José me ha comentado y por lo que, digamos, uno puede saber de su biografía familiar, es un poco ese aire que él ha respirado, ¿no? en su crianza, pero no es una, digamos, no es una nostalgia inocente. Me parece que hay una mirada que también habilita una lectura crítica de esas utopías fallidas. O sea, en José yo no veo una digamos, una celebración de la, ¿no? Digamos, de esas ideas utópicas de izquierda acríticamente. O sea, veo ahí hay una carga romántica, si se quiere, hay un intento de traer esa memoria en todas estas operaciones, esta memoria de un momento, la memoria de un momento en el que había futuro. Digamos, la memoria de una época, ¿no? Porque ¿qué decimos con esto de las utopías revolucionarias? En un momento, digamos, de la historia en la que se creía en un futuro, o sea, de verdad se creía que el mundo podía transformarse en algo mejor, algo que hoy está muy puesto en cuestión, y esa puesta en cuestión se ve también, se respira y se percibe en el proyecto de José. Digamos, están las dos cosas. Hay una dialéctica muy interesante entre digamos, traer esa memoria en la que había realmente se habilitaba un horizonte de futuro posible para la humanidad, pero al mismo tiempo también dar cuenta de manera absolutamente poética, sutil, de ciertas cuestiones de por qué digamos, esa utopía no se llegó a poder concretar, digamos, ¿no? Es muy así lo que comentás, porque en estas capas de sentido que nos invita a transitar la muestra, está presente esa mirada crítica con preguntas de la historia y de las grandes utopías. Uno de los pósters que señala José, que están ubicado en la planta alta, José se sigue preguntando quién produce, quién distribuye y quién consume, y también lo hace en relación al arte y al momento actual. Entonces, esta mirada histórica, crítica, también con perspectiva de futuro, desde dónde se sitúan los artistas, desde dónde nos situamos nosotras dos cuando conversamos acerca de lo que sucede con el arte, desde dónde invitamos a tener estas particulares miradas, ¿no? Sí, a mí me interesó cuando vos me dijiste, bueno, me gustaría que vos puedas abordar, digamos, la charla en relación a la muestra de José desde una perspectiva de la cuestión de la memoria. Bueno, era casi una obviedad por mi trabajo en el parque, pero me gustó porque hay como una sintonía para mí, y yo no lo sabía esto de antemano, pero encontré, a partir de tu invitación y de tu propuesta, encontré una sintonía entre mi propia noción de memoria, la que a mí me interesa, digamos, que tiene que ver con esta praxis social, y la noción de memoria que yo veo vertebrada y enhebrada en la obra de José, ¿no? Es una noción de memoria que como decía, no se limita, digamos, a una operación individual, sino que da cuenta de que realmente es una praxis social y colectiva, y que también tiene una perspectiva claramente hacia adelante y hacia el futuro, con una mirada crítica, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no?
Y no deja de ser una bella propuesta poética y una interesante muestra de arte, digamos. O sea, porque por ahí uno escucha todo esto que tiene que ver con la dimensión política, con la dimensión ideológica de la obra de José, y por ahí, ¿viste? Y sin embargo uno recorre toda la propuesta, digamos, arquitectónica, escultórica, pictórica de José, conceptual, y hay belleza, hay placer de una fruición, digamos, en la mirada, ¿no? Hay como un balance ahí que no es muy fácil de lograr en general. Y también algo que me interesó, y que por ahí podemos después seguir charlando con José, es esta decisión, ¿no? Estuve escuchando en las charlas que varios de los invitades, comentaban sobre la decisión del título, ¿no? O sea, el atajo, ¿no? Un título que también abre sentidos, que puede ser interpretado desde diferentes, digamos, perspectivas, ¿no? Y me encantó en un momento cuando José dice, bueno, pero el atajo en realidad, y acá corríjanme por favor si me equivoco, pero tiene que ver con una noción situada. O sea, el atajo nace acá, en este sitio, digamos. El atajo era el atajo hacia poderle dar acceso, digamos, a los espectadores, generar una instalación y una suerte de arquitectura en este lugar, ¿no? Ascendente, para poder, bueno, aprovechar de manera óptima esto, ¿no? Esto que es maravilloso, tener esta lucarna enorme de luz natural en las entrañas mismas de la instalación. Eso me interesó, me pareció que por supuesto no deshabilita todas las otras, digamos, perspectivas o lecturas del atajo que uno puede hacer, pero esa forma, digamos, de pensar y de diseñar la muestra, situada, ¿no? El famoso conocimiento situado, digamos, lo encuentro como muy pertinente. Y por supuesto lo asocio, no lo puedo, digamos, dejar de asociar con quizás el punto nodal de la muestra, donde se cifra quizás prácticamente mucho del sentido de todo lo que está acá, que es, bueno, la obra de Nani en el centro del primer piso, el segundo, ya no sé, no, el primero. ¿no? En el centro del primer piso, que bueno, es un paisaje de este barrio, de este lugar, bueno, deconstruido cromáticamente, con una operación como sumamente interesante, pero que también refiere al sitio, ¿no? A la memoria incluso de ese sitio, a la memoria de esas de vuelta, ¿no? Esta dialéctica de memoria y olvido, ¿no? A la memoria de un artista olvidado, que José, bueno, trae y le da una nueva visibilidad, ¿no? y un lugar destacadísimo, digamos, en su propuesta, ¿no? En su propuesta expositiva. El atajo como propuesta del artista, el atajo como esta instalación que lo que nos permite es recorrer una experiencia. El atajo también desde la curaduría, que fue tomarla como un procedimiento casi inabarcable y detallar más que las obras, o hablar sobre las obras, que las obras hablan por sí mismas, hablar justamente del atajo hacia un repertorio de ideas. Dentro de estas ideas que vos hablás, me gustaría decir que memoria en realidad es tener la capacidad de recordar. Y lo que estamos haciendo de alguna forma es recordando lo que hemos visto y comentándoselo a las personas que después van a tener la oportunidad de ver la muestra o escucharnos. Sí. Y entonces me parece que en esta operación de descripción e interpretación, que justamente en el mueble del archivo, que está en el primer piso, aparece, ¿no? Este ejercicio donde José pide a alguien que recuerde
una obra y de memoria la describa, y sobre esa operación él le pide a un amigo artista que haga un boceto y después él construye un collage y todo eso conforma una sola pieza. Me parece que por ahí, en la descripción e interpretación de lo que vemos, en la mirada a lo que tenemos acceso, necesariamente a través de nuestra memoria recordamos. Y como decía en el texto, recordar, hacía alusión a los poetas, es pasar por el estuario del corazón. Me parece que no es casual que estemos hoy inmersos en la entraña de la obra, porque para los antiguos decían o pensaban que los sentimientos o el corazón estaba ubicada, digamos, pensar no estaba en el cerebro, sino que estaba en el corazón. Y algunos llegaron a decir que estaban casi ubicados en el diafragma. Así que desde este diafragma, desde este lugar que nos invita y nos permite tener esta conversación, bueno, yo te invito a que sigas conversando con José sobre estas cuestiones. Gracias. Gracias. Acción. Buenas. Muchas gracias, Flor. José. No, No, gracias. a vos. Gracias por la invitación y felicitaciones por esta maravilla de propuesta, la verdad. Quiero arrancar preguntándote sobre esta como bajada que tiene el título que le diste a esta muestra, el atajo, un desplazamiento del autor. Porque sí, es cierto que se percibe y se ve un desplazamiento del autor en términos, si querés, así absolutos, ¿no? Del creador moderno. Pero a mí se me hace que es relativo ese desplazamiento. O sea, yo lo que veo, después de haberme enterado y conversado con vos y con Sandra sobre toda esta propuesta que, hay que decirlo, digamos, excede lo visual y lo que uno puede ver solamente cuando viene a recorrerla. Me refiero a las activaciones, la dimensión performática, digamos, ¿no? Como que ese desplazamiento existe, pero que toma un lugar de director de orquesta, ¿no? De director de proyecto, pero sí de director, digamos, ¿no? De esa cabeza que está, bueno, digitando, ¿no? Que permite, que habilita, por supuesto, ciertas, si querés, aperturas por parte de los invitados, ¿no? Pero que no suelta el proyecto, digamos, que lo tiene, digamos, que lo lleva adelante de manera cabal, digamos. O sea, ¿vos cómo lo ves eso? Primero, creo que esta idea de desplazarme autoralmente viene de hace un tiempo, que en el 2014, cuando de alguna manera logramos hacer efectiva la muestra de Gómez en aquella Documentart en Castillo, en 19 de diciembre del 2014. Hicimos la muestra, una especie Sí, como de retrospectiva de Gómez, mini retrospectiva, y ahí comienza un poco esta idea de desplazarme como autor, porque empiezo a trabajar con el archivo de Gómez. Empiezo a intentar ordenarlo después de su muerte y de esa muestra. Empiezo como a trabajar con esas 1.300 obras, con todo ese recorrido entre su exilio a Colombia, México, su viaje a la Unión Soviética. Entonces el desplazamiento un poco viene de ahí, de tratar de organizar junto a, en ese momento, Document, hoy Walden, el archivo de Gómez, y después automáticamente esa práctica cotidiana con el archivo, con lo que deja Gómez, intentar ver cuáles son sus líneas de investigación, apropiármelas y empezarlas a operar en mi propio taller. Claramente ahí se da algo para mí que es súper rico, que ya no estoy solo en el taller, ¿no? Claro. Ya empiezo como a necesitar la mirada de otro,
que igual ya estaba, solo que faltaba como hacer el vehículo, ¿no? O sea, el señalamiento para poder tener una retroalimentación. Claro. No me ubico como director, sino como... No te ves así. No, más como facilitador. Okay. Como porque estoy constantemente abierto a todas las propuestas. Entonces... es más horizontal, digamos, desde tu... O sea, tu posición sería como más horizontal de posibilitador y facilitador y no tan de director. Por ahí es cierto que la noción de director trae como una jerarquía y que la tiene, digamos. Sí, sí. Pero bueno, está bien si vos te... hay mucho de ver qué propone el otro con su propio oficio. Eso estuvo muy marcado con Edgar Ocampo, que es un realizador de teatro. Entonces, cuando yo iba a ver las pruebas de la construcción de la que estamos, del atajo, en Flores, en el galpón de Flores, había cosas técnicas que yo a lo mejor las resolvería de otra manera, pero él con su experiencia de las tablas, de justamente esto de armar rápido, de quitar, de un tema también de seguridad, lo planteaba de otra manera, entonces uno acepta y va, y se va encaminando, ¿no? Entonces, yo creo que por suerte dejé como eso que se disipe y que los demás también asuman desde su área como cierta dirección, porque si no es como un caos, ¿no? Claro. Sí. A ver, yo sí entiendo y por supuesto respeto que vos te ves de esa manera y probablemente así sea, pero me quedó como esa duda, me gustaba la idea de preguntarte por esto, ¿no? Porque la verdad es que la sensación que me dio, por supuesto que con digamos, la operación de Gómez y toda esa narración que vos llevaste adelante y la organización de su archivo y demás, la construcción de esa ficción, hay un desplazamiento claramente, pero con esta propuesta en particular, a mí en lo personal, que conozco, digamos, tu trabajo hace tiempo, lo que percibía era como un cambio, o sea, como un cambio de posición que vos llamás facilitador, que yo veía en un primera instancia como diciendo, ok, José se puso como a dirigir un proyecto que por supuesto solo no lo puede llevar adelante, porque no tiene gracia tampoco, porque la idea era también habilitar, digamos, a otras voces, otras presencias, pero te veía y te sigo viendo de alguna manera como con una madurez también, ¿no? Bastante sólida, digamos. Me acuerdo que en algunas de las charlas, no me acuerdo cuál, no sé si la de Marcos o la de Ana, también aparecía esta cuestión como de lo antológico, ¿no? Que se ve acá también, ¿no? Lo que tiene un carácter, hay una dimensión de relectura, y en ese sentido, por más que obviamente probablemente hayas compartido decisiones y charlado con Sandra como curadora del proyecto, hay como, desde mi mirada, y por supuesto que puede no ser la tuya, una presencia autoral fuerte. O sea, una presencia autoral fuerte como incluso mira lo que te digo, una firma. Claro. Vos que has trabajado con las firmas. Con las firmas, o sea, hay una firma, hay un landet acá que firma, claro, y que está, digamos, claro, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con esta idea de trabajar con la metodología, ¿no? Sí, hay dos cosas. Por un lado, creo que en la práctica hay un desplazamiento, esto de que te decía del ser facilitador hacia otras áreas y vincular y ver qué pasa, no sé, con el teatro, por ejemplo. Pero sí, es verdad, cuando uno muestra, ¿qué muestra? Claro. Muestra esas líneas como de investigación que son metodológicas. Sí, tu método. Entonces, claro, lo que se está viendo es como la presencia de alguien. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando te escuchaba hablar hace un ratito con Sandra,
como que se figuró ahí algo que me pareció lindo, ¿no? Como esto, que no lo había visto hasta que algo mencionaste sobre la iluminación de la lucarna dentro de esta especie de órgano, ¿no? O sea, sí, ustedes las hablaban como entrañas, entrañas, corazón, y pensando también en esta imagen como de ritual y de los ensayos que estamos haciendo con la bomba de humo justo acá. En todo el museo, pero esta es como una base importante de las acciones. Imaginaba esto de pensar al atajo como el lugar orgánico donde habitan también las monstruosidades, ¿no? Y como la un luz, organismo vivo. claro, pero ponerle luz a esa monstruosidad. Entonces me ok. parece que ahí hay algo, digo, es como para pensar, ¿no? Sí, la ¿qué pasa? monstruosidad con luz Generalmente, hay claro, que ver generalmente, ahí, ¿no? generalmente la monstruosidad la pensamos en un lugar como relación a más luz, sí. de la caverna, la oscuridad, ¿no? Y nuestro lado B, los alter egos. Sí, hay que ver qué pero tipo de monstruosidad claro, puede aparecer sí. en un espacio iluminado. Claro. No digo que no, pero sería una Sí, monstruosidad el espacio iluminado, otra. el espacio iluminado también te puede enceguecer, ¿no? También. El exceso de luz. El exceso sí, de luz, ¿no? absolutamente. Enceguece, totalmente. Claro. Pero, Totalmente. no sé, me parece que hay algo de ese rayito de luz en la monstruosidad, tal vez como para no sé, Sí, para porque sanar ciertas preguntas Sí, o ciertas sí. cosas heredadas en el sentido, culturalmente, no me refiero a... No solo me refiero a esta cosa como de que uno carga biográficamente, sino también a nivel social, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Para quién uno produce? Y bueno, uno intenta producir para un otro, ¿no? Totalmente. Para los demás. Y en relación, y no tan en relación a eso, me gustaría comentarte algo que me pasó hace unos días, el sábado exactamente, en el cierre de la muestra Identidad en el Parque de la Memoria. Tuvimos la fortuna de contar con el testimonio de Leo Fossati, un nieto recuperado, y Leo estaba contando su historia y en el medio del relato asocié, digamos, tu muestra, tu trabajo, pero sobre todo la operación que vos haces de construcción de ficción, ¿no? O sea, ¿y qué pasa en relación a la memoria, la ficción, lo verosímil? Resulta que Leonardo contaba que bueno, que a lo largo de su infancia él fue criado, por supuesto, por sus padres de crianza, no por sus padres biológicos están desaparecidos, que venía teniendo dudas, ¿no?, sobre su identidad, porque, bueno, no encontraba fotografías, por ejemplo, de su madre embarazada, no encontraba un parecido físico con sus padres de crianza, y que cuando ya está en la secundaria o después de la secundaria empieza a hacer justamente como un taller de teatro. Y en digamos, en un ejercicio de improvisación del taller, decide construir un personaje para ese ejercicio que tiene problemas de identidad, digamos, que tiene que dilucidar su identidad. Y lo que dice en un momento es que, bueno, durante su adolescencia jugaba en el baño, demorando el baño, típico que los adolescentes no se quieren bañar, demoraba el baño mirándose al espejo y como jugando a que detrás del espejo estaba la realidad, ¿no? O sea, que un poco asumiendo que lo que él vivía no terminaba de ser lo real. Claro. Pero la cuestión, a lo que punto es a que en este ejercicio de improvisación teatral, o sea, un ejercicio performático en el que tenía que construir una ficción, parece que larga ahí como algo fuerte, a lo que una compañera lo felicita por este ejercicio y le pregunta, le dice, bueno, pero esto, ¿es real o vos construiste esta ficción? O sea, algo en ese ejercicio, evidentemente él transmitió algo ahí que
bueno, la cuestión es que a partir de ese ejercicio él toma la decisión de ir a hacerse el estudio y a partir de ahí realmente hace un clic y se entera que es hijo de desaparecidos y reconstruye su verdadera identidad. Pero ese punto, lo que me interesa para esto, digamos, y para charlar con vos, es ese punto en el que la ficción habilita. ¿Qué habilita la ficción? O sea, ¿habilita qué? En este caso, bueno, es una transformación medular de la identidad de una persona, vital, digamos. Totalmente vital. Sí. Vital. Sí, sí. Entonces, que es una, perdón, que te por favor. Es vital porque es social, no es individual. Exacto. O sea, es algo que va más allá de una decisión personal, ¿no? De querer saber su historia. O sea, básicamente es una construcción social. Lo que decís es perfecto, se necesita saber. Porque aparte algo más que él digamos, como que reforzaba este relato es que él fue padre muy joven, a los 20 años, y que también le empezó a pesar esa herencia que iba a dejar para abajo, digamos, claro, ¿no? Hacia el futuro, claro, de no saber, digamos, que no se lo claro, podía permitir. Pero lo que me interesa es el concepto de ficción y de verosimilitud, digamos, ¿no? En relación a este concepto fuerte de verdad, de identidad. O sea, vos generás, construyendo toda la narrativa de Gómez, generás una ficción, digamos, construís una ficción, pero que toma elementos de la realidad. realidad. Sí. Y el poder transformador que puede tener eso, me interesa preguntarte cómo lo ves vos, cómo lo abordás vos. Por supuesto, la anécdota que yo te traigo es como muy puntual, es muy fuerte, sí, digamos, es incomparable a lo que puede generar la ficción que vos creas como artista, pero de todas maneras no deja de ser o sea, esto que le disparó a Leo, lo que le disparó, no deja de ser una práctica artística, digamos, era un taller, claro, de teatro, ¿no? Es que el arte de alguna manera tiene eso, bueno, ¿no? Ahí, ¿qué tiene? Eso te quiero preguntar. Pienso, digo, por lo que estoy trabajando con la bomba de humo, pensando en estas tres premisas que siempre trabajan ellos en relación a la improvisación, que es la aceptación, la escucha y el juego grupal, ¿no? Otra vez. Hay que aceptar esa escucha, hay que aceptar lo que viene como de afuera o de algo que sale de adentro para poder ponerlo en juego claro, y sacar la verdad, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a Gómez ficción, Gómez real, yo cada vez que presento el libro, que es El fin de Gómez es eterno, donde resume un poco vida y obra de él, siempre sale esto: ¿qué importa si es ficción o si es real? ¿No? Sabiendo de que nos hace atravesar un territorio. Exacto. Un territorio con anécdotas, con temperaturas, con carnadura. Habilita a que todos de alguna manera en un territorio inmenso como es Latinoamérica, lo menciono porque he podido presentar en diferentes lugares, claro, el libro, y siempre sucede lo mismo. O sea, no están hablando de la argentinidad de Carlos Gómez, están hablando de que tiene una relación latinoamericana, ¿no? Claro. O sea, como más, claro, fuerte. ¿Por qué? Porque está anclado también en ese traslado que él hace en el año 77 con sus exilios, ¿no? Claro, la ficción en este caso te habilita a hablar de determinadas cuestiones que te interesan, pero que también le interesan a otras personas, que tienen como una permeabilidad, digamos, política y social. O sea, habilita, digamos, a revisar cuestiones identitarias. ¿A qué más te habilita, digamos, la construcción de una ficción? Eso me interesaba porque fue eso lo que me acordé el sábado y dije, le voy a preguntar a José qué es lo que a él, digamos, desde su lugar de artista, le permite esta construcción de esta ficción, digamos. ¿Qué ha sentido él y que sigue sintiendo él que le proporciona? Y yo creo que es una gran herramienta justo de la memoria, ¿no?
Es como, no es como, es. Es una práctica, ¿no? Una práctica cotidiana. Esta idea de desplazarse o entrar y salir de la ficción, ¿no? Para poder hablar de las cosas que nos pasan o que nos pasaron y para que no vuelvan a pasarnos, ¿no? También. Totalmente. No sé, Totalmente. recuerdo esto de charlas con Gómez en relación a no soportaba que le saquen fotos del rostro porque él se concebía rostro-paisaje. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Claro. Que es alucinante, esta idea de correrse como estos rasgos identitarios que pueden dar un carácter, sí, justo de identidad de una persona y decir, no, mi rostro es un paisaje, y es un paisaje latinoamericano, ¿no? O sea, ahí de vuelta esa relación como colectiva, ¿no? Sí, la noción, un poco lo comentaba yo recién hablando con Sandra, que al volver a recorrer tu trabajo, esta muestra, pero también, digamos, recordar otras que he visto, y tus libros, digamos, esta noción de memoria que vos vas enhebrando tiene mucho de praxis social. Se nota que ahí hay un... ¿Qué es la noción que de verdad vos, digamos, llevás, ¿no? ¿Qué es lo que realmente crees, ¿no? Que es así, que hay como que no es una operación individual, por más que, bueno, por supuesto uno ejerza la memoria de manera personal, hay un atravesamiento, digamos, social y colectivo muy fuerte, y eso tiene mucho que ver realmente con, bueno, nada, con mi forma también de mirar y de abordar la cuestión. Pero volviendo a esto, ¿no? Nada, se ha hablado muchísimo de la capacidad o la facultad transformadora que puede tener el arte. Está bastante puesta en cuestión. Convengamos que, bueno, probablemente ni vos ni yo consideramos lo que por ahí podían considerar los utopistas revolucionarios del principio del siglo XX, del modo en que el arte puede ser transformador, pero creo que seguimos pensando que sí puede transformar. Y yo el sábado, cuando lo escuchaba, digamos, a Leo, dije, bueno, perdón, todo, sí. A mí que no me joda más, o sea, esto pasó, o sea, a esta persona le hizo clic la cabeza en una improvisación, en un taller de teatro. Claro. O sea, por supuesto venía haciendo un proceso, no es que esto fue, ¿no? Mágico, no fue mágico. No, pero es el acting, ¿no? Pero o sea, ahí hizo el acting. Exactamente, claro, digamos. Y eso, bueno, es mucho, es un montón. Es todo. Es un montón. Es la verdad, ¿no? Exacto, eso es un montón. Sí, por eso el arte es una necesidad básica. Sí, ¿no? Sí. Debería. Sí, totalmente. Es un esencial, como diríamos ahora. Exactamente, esencial. Es un esencial. Y, a ver, José, y un poco para ir cerrando, algo que me interesó mucho también de este último nivel que tenés acá, que me pareció, a ver, si bien toda la muestra podríamos leer que hay como algunas derivas hacia adelante y hacia el futuro, a mí personalmente la zona de la muestra que más me dio esta sensación, quizás también porque la desconocía, porque era la zona de tu obra que yo no conocía en absoluto, es este nuevo abecedario, digamos. A mí eso me lleva como a leerlo de manera prospectiva hacia adelante, ¿no? Contame un poco qué hay en esta intención de generar un nuevo modo de comunicación, un nuevo lenguaje, una nueva gramática. ¿Qué pasa ahí? Eso en realidad me toma como de sorpresa porque en un inicio, como en la parte como procesual, esos grafismos, esas unicidades
que yo después en ese momento le asignaba al abecedario de la A a la Z, vienen de una descomposición de todas las banderas latinoamericanas. Entonces ahí hay unos juegos gráficos de transfers y de operaciones gráficas que hago, que después terminan como resultado esos pictogramas. Claro, ¿no? esos pictogramas. Claramente cuando uno facilita y abre hacia otro campo como es el teatro y interviene la bomba y ponemos de alguna manera a improvisar, a jugar con ese abecedario, deja de serlo para transformarse en una especie de haiku y tiene una potencia como narrativa donde cada uno no pertenece a una letra, ahora pertenece a una frase y esa frase tiene culturalmente un sonido y empiezan a suceder otras cosas. Por eso, volviendo como arrancó la cuestión en relación al desplazamiento del autor, ahí dejé de comandar el asunto, porque ahí si no me podía haber quedado en esta idea del abecedario y después, como hice, transformarlo en tipo de letra y escribir de esa manera, con ese tipo de letra. Pero por suerte eso se fue desplazando hacia lo que hoy está sucediendo, que en algunos ensayos ha surgido esto casi como de inmanencia, donde los actores son tomados por esta energía. Por esta energía. Y empiezan a hablar en este idioma. Claro, como si encarnaran, es que digamos. Lo encarnan. Lo encarnan. Sí. Interesante. ¿Se va a poder ver eso? Se va a ver, se supone que capaz que en octubre, noviembre, donde esta instalación se transforme en avistaje de pájaros en cañuelas. Eso me parece muy interesante. Esa transformación, ¿no? Y lo efímero también, ¿no? O sea, va a ser tomada por el agua, el sol, o sea, el tiempo, o sea, va a ser lo suyo y vamos a ver. Así que bueno, estás invitada. Por favor, todos. Allá estaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, un placer. Un placer. Gracias.